de la corta pausa, pues vamos a hablar con la Agencia Nacional de Tierras. ¿Por qué razón? Porque usted ha ido a alguna de las islas en Cartagena, Sebastián, ¿o no? Sí. Recientemente estuve en una. Bueno, ¿en cuál? No me acuerdo cómo se llama. No, es que eso tiene cada uno como cada una como tiene su nombre. Hay hoteles y todo. Sí, fui a una alquilada. Bueno, lo que pasa es que en las Islas del Rosario, ya que se vienen vacaciones y mucha gente pues se va para Cartagena y para las islas. Jennifer, usted que vivió en Cartagena, ¿fue a las islas en alguna oportunidad? Jennifer. Hola. Ya ahí Hola. la escucho. Oh, sí, le decía que, pues sí, uno viviendo allá, yo soy muy mala para los nombres y uno hace estos recorridos maravillosos por estas islas preciosas en Cartagena, pero sí, eso es un trayecto obligado cuando uno va de paseo o cuando uno vive allá, que fue mi caso, pero hay muchas y cada una tiene su atracción. Hay una que tiene un barco hundido, creo que si uno va y medio bucea y lo encuentra, otros que tienen unos hoteles que uno dice, wow, que han construido aquí porque son unos paraísos en la tierra. Así que sí, es un lugar muy bonito y que pues también tiene algunos cuestionamientos, ¿no? Pues mire, lo que pasa es que la Agencia Nacional de Tierras renovó los arriendos y renegoció los precios con quienes tienen la tenencia de esos territorios que son baldíos. A mí me llama la atención y por eso quiero saludar al director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, y es en la renegociación de los contratos, pues se ve que antes estaban pagando unos precios irrisorios. Y ahí yo le pregunto, director Harman, bienvenido y gracias por atendernos. ¿Por qué razón se pagaban antes esos precios irrisorios y ahora los empresarios que están ahí con hoteles y demás en muchas de estas islas del Rosario sí aceptaron pagar la plata que ustedes les solicitaron? Bienvenido. Camila, muy buenas tardes, un cordial saludo a ti y a toda la mesa de trabajo. Estoy en este momento incluso en Islas del Rosario y varias cosas. La primera es que distintas administraciones de la agencia ya han omitido informes de la Contraloría que exponía evidentemente un detrimento patrimonial por el subarriendo de estas islas. Conforme a su explotación económica, se cobraba el arriendo casi que por avalúo catastral y como los bienes son baldíos de la nación, solamente el avalúo catastral ejercía una cuantificación de las mejoras. Eso significaba que los precios eran sumamente bajos. Estamos hablando de que algunas de los hoteles que ustedes conocen y que le cobran 1 millón, 1,5 millones noche a cada turista, estaban pagando de la agencia de tierras 800,000 pesos mes. Imagínate, menos que una vivienda de interés social en Bogotá o en distintas ciudades capitales del Pero país. eso es lo que yo no entiendo, director Harman, que es lo que le quiero preguntar. Porque la noticia es que ustedes lograron ya hacer concesiones a 10 años de estos territorios por 29,000, 30,000 millones de pesos, que haciendo la división son 30 millones, 25 o 35 millones de pesos mensual de arriendo. ¿Por qué estos empresarios antes pagaban 500,000 pesos, 800,000 pesos y ahora sí aceptaron pagar los 25 o 30 millones de pesos? ¿Qué fue lo que pasó? Porque acá hay algo que no cuadra. Que antes estuvieran o durante años pagando 500,000 pesos por un arriendo al Estado y ahora sí aceptaran pagar los 25, 29 o 30 millones de pesos mensuales. Yo creo que fue una omisión con dolo y con mucha culpa de administraciones anteriores de las islas. Creo que evidentemente tener una isla, Camila, implica unos costos de operación y mantenimiento porque la erosión costera es brutal. Pero el asunto concreto es que ninguna isla se acercaba ni siquiera a un canon más o menos acorde a su explotación económica. O sea, estamos hablando de que hay islas que se pagan 800,000 de arriendo, 1 millón de arriendo, 700,000 de arriendo, hasta 500,000 pesos de arriendo durante más de 15 o 20 años. Eso es una realidad concreta que año tras año, incluso la Contraloría lo venía advirtiendo, y que en el marco de este ejercicio nosotros contratamos una firma de avalúos de renta, avanzamos en la metodología de valoración de las islas y fíjate que en el marco de esta situación pues muchos de estos empresarios han accedido a los precios producto de esta consultoría que es muy valiosa y muy importante, pero que mejora sustancialmente el recaudo por el Estado. Yo quiero hacer precisión de varias de ellas. Por ejemplo, Isla Raya pagaba 800,000 pesos de arriendo mes, pasa a pagar 9,551,000. ¿Cierto? Una isla como por ejemplo Risa, 3 millones de pesos pagaba mes, pasa a 15 millones de pesos mes.
islas como por ejemplo Punta Bella de 800.000 pesos pasa a 7.800.000, o sea, sí, no, el cambio un es grande, recaudo director acorde a la explotación económica de estas islas. Y bueno, ha sido un ejercicio bastante riguroso desde el punto de vista técnico, ¿no? Que no, Pero entonces, no ustedes exime regateos, pues. Contratan esta consultora que les ayuda a actualizar eso, pero un poco lo que terminan haciendo es llevando los predios a su avalúo comercial o al catastral, porque también esa diferencia pasa mucho en Colombia, es la crítica de que no siempre el catastro refleja el precio comercial. ¿Cómo se hizo ese ejercicio para decir al final, oiga, señor de esta isla, usted tiene que pagar 30 millones al mes, 40 millones al mes? Son avalúos de renta, o sea, es a partir de la capacidad de explotación económica del bien. No son avalúos comerciales porque evidentemente no hay estándares para clasificarlos como comerciales, teniendo en cuenta que la naturaleza jurídica de las islas son baldíos reservados de la nación. O sea, esto fue una decisión de los 80, Camila y Sebastián. O sea, son baldíos desde los 80, pero nunca el Estado ejercía una administración responsable y acorde a lo que significan este patrimonio natural que tienen los colombianos. Pero si entonces el avalúo de estas islas y de estos terrenos se hizo por su explotación comercial, en Colombia hay muchas familias que tienen islas. Entonces, y esas islas pues no son de su propiedad, sino que tienen la tenencia y le pagan un arriendo al Estado. Las que no, son islas que no tienen hoteles y que no se explotan comercialmente. Eso, exacto, que la gente que dice, ay, tengo mi finca y mi finca es una isla. ¿Esa cómo se cobró? ¿O cómo se está cobrando? ¿Y por qué se le adjudica a una familia y no a otra? O sea, si el día de mañana yo digo, ay, yo también quiero tener la isla y la quiero arrendar, ¿yo cómo hago para acceder y decir que también quiero pagar, no sé, 2 millones de pesos porque me arrienden una isla y poder ahí construir una casa? Esas se cobran mucho más bajita el canon. El canon cuando tiene una explotación comercial, o sea, hotelería y demás, oscila entre los 12 a los 18 millones de pesos, cuando efectivamente son islas más de carácter de algunas familias que quieren preservar, cuidar o simplemente disfrutarlas. El canon oscila más o menos entre los 3 y los 5 millones de pesos, es más o menos ese es el asunto. Claro, pero ahí donde yo le pregunto, director Harman, ¿sí? ¿Cómo acceden los colombianos a poder tener ese arriendo por parte del Estado? Porque seguramente hay más de un colombiano que dice, a mí me arrienda el Estado por 5 millones de pesos una isla, pues yo la arriendo, yo la quiero ir a arrendar, arriéndemela. ¿Cómo hago yo para participar y que me den a mí la adjudicación de ese arriendo? Las familias que ya firmaron su contrato fueron clasificadas no solamente por la tenencia que ellos ya tenían en las islas, incluyendo unas mejoras que se cuantificaron en el procedimiento, ¿cierto? Entonces, de alguna manera eso les asegura el legítimo derecho de hacer una propuesta económica acorde al avalúo de renta. Ellos la presentaron, ¿cierto? Y en el caso de las islas vacantes, se abre una convocatoria asociada que se llama Banco de Oferentes, en el que cualquier empresa con su razón jurídica se puede inscribir para ser oferente de las islas. A partir de eso inicia un proceso de clasificación y literalmente es una especie casi de subasta de quien se aproxime más al valor que nosotros en el marco de la consultoría encontramos. Pero hemos tenido toda la delicadeza de ser muy rigurosos desde el punto de vista técnico y financiero, porque sabemos lo que significa Islas de Rosario para Cartagena y para el país. Tan es así que en este momento, que eso fue lo que también alarmó a quienes no pagaban arrendamientos, estamos en un par de desalojos de islas que, óigase bien, Camila, son explotadas comercialmente y no pagan arriendo desde el 2010, desde el 2008, islas que no han formalizado su situación jurídica y que cobran pasadías de 500, 600, 800 mil pesos a turistas en Cartagena. En este momento estoy en Islas de Rosario precisamente en una diligencia de estas. Pero mire, hay algo que no logro entender. Usted dice, algunas de las islas se actualizaron los arriendos y las personas que ya tenían ahí y estaban ahí desde hace, no sé, décadas o años, pues seguían manteniendo la posibilidad de arrendarlas. Pero entonces quiere decir que quien ha venido pagando, ya sea un arriendo irrisorio o ahora este arriendo por 10 años con ustedes, ya tienen garantizado por generaciones y generaciones que van a poder tener la tenencia de esas islas pagándole un arriendo al Estado, ¿o eso cómo va a funcionar? No, simplemente hay un periodo contractual que es el periodo que nosotros fijamos,
Si las personas quienes inicialmente firmaron es quienes han pagado, aun a pesar del canon que sea muy bajito, han pagado cumplidamente su obligación. Y quienes tienen mejoras en esos predios, quienes han hecho inversiones en esos predios, ya sea en infraestructura, en saneamiento o en distintas cosas que alguna ellos ya sanearon su situación, tienen nuevos contratos y se les asegura la permanencia por el periodo contractual. Sí. Quienes no, nosotros hemos hecho insistentemente un llamado a que se acerquen a la agencia de tierras y formalicen las condiciones nuevas de los contratos, o si no, pues evidentemente la agencia de tierras tiene que disponer de diligencias de aprehensión como las que estamos llevando a cabo para desalojar estas islas y ponerlas al concurso de los colombianos interesados en ellas. Director Harman, mire, le quiero preguntar también por, todo ese sector, todo ese ecosistema, concretamente del archipiélago de San Bernardo. Yo tuve la oportunidad de recorrer hace algunos meses el archipiélago y quedé de verdad muy triste de la manera, el daño medioambiental que tienen todas esas islas del archipiélago de San Bernardo. O sea, una ocupación seguramente ilegal. Han venido rellenando los manglares, han venido acabando con la especie de allí, de la zona, del sector. Yo no sé si la Agencia Nacional de Tierras también se está ocupando de ese asunto, porque realmente lo que es el archipiélago de San Bernardo, incluyendo pues Isla Palma, que obviamente está siendo administrada por una cadena de hoteles, pero todo ese sector, todo ese entorno está sufriendo un deterioro ambiental severo, drástico. ¿La agencia se ocupa de eso o solamente se está ocupando del tema de los arriendos y de lo demás? No, nosotros en Islas de Rosario tenemos nuestras competencias. En San Bernardo hemos tenido una discusión con la DICAR y con otras entidades de carácter marítimo frente a quien tiene la responsabilidad en materia de administración. Sin embargo, nosotros estamos haciendo las visitas de inspección y en San Bernardo la cosa es peor, tal cual tú la estás documentando. O sea, no hay una sola isla que le pague arriendo al Estado cuando estos son baldíos inadjudicables. O sea, no hay una sola. O sea, toda la infraestructura, todo el equipamiento hotelero de San Bernardo se ha hecho, de hecho, sin ninguna relación con el Estado. Es más, ha sido Mancuso el que nos cuenta que él a Justicia y Paz le entregó una isla, ahí en San Bernardo, que era como su espacio de operaciones en el Mar Caribe. Eso es parte de lo que estamos decantando y esperamos que podamos decantarlo antes de que se termine el gobierno. Sin embargo, ahorita que estamos como poniendo orden en la casa en Islas de Rosario, pues también invitamos a todos los que hoy ocupan islas a que o estandaricen, normalicen su ocupación mediante el nuevo contrato de arrendamiento con las nuevas condiciones, o que efectivamente las entreguen bajo la responsabilidad de lo que significa este espacio como un patrimonio natural. Pero sobre eso, señor Harman, le pregunto, ¿qué vocación tienen esas islas? Es decir, el arrendatario puede adecuar restaurantes, puede construir un hotel, un club de yates, hacer comercialmente lo que quiera, ¿o tiene unas restricciones? Tiene unas restricciones acorde a lo que significa el área protegida y acorde a lo que significa el ecosistema de manglar, que para nosotros es, y de coral, que también es muy importante aquí en Islas de Rosario. Incluso nosotros tenemos una guía ambiental que hemos podido construir desde la agencia para que reflejen cuáles son las inversiones en materia de carácter de conservación que le van a hacer a las islas. Pues la idea es articularnos aún más. Hemos hecho un trabajo también importante con la Alcaldía de Cartagena. La Alcaldía de Cartagena, por ejemplo, no tenía una isla en toda su historia, una isla oficial del distrito de Cartagena. Nosotros esperamos que producto de esta diligencia ya la alcaldía pueda ejercer también gobierno aquí, evitar la prostitución infantil, evitar distintos fenómenos que se dejen aquí al interior de las islas y pueda como existir más control gubernamental sobre las actividades de turismo aquí al interior de esta zona. Director Harman, sobre los arrendatarios, yo quisiera saber qué se les exige, es decir, cuáles son las exigencias cuando entran, pasan todo este proceso, que además me gustaría que me dijera desde cuándo se hace ese proceso que usted nos dice, ese proceso de clasificación.
¿Qué se les exige y quién vigila cada cuánto que se esté cumpliendo las exigencias que se les hacen a los arrendatarios? Se les exige, por un lado, evidente, la retribución económica asociada al pago del arrendamiento. Se les exige ese manual de conservación ambiental, que hemos construido una guía derivada de ello. Se hace revisión periódica con un equipo que tiene la Agencia de Tierras, que visita periódicamente las islas y que pone en conocimiento de las autoridades cualquier tipo de irregularidad. Y bueno, en ese sentido nos hemos encontrado perlas brutales. Camila, por ejemplo, el año pasado tuvimos que desalojar una isla llamada, bueno, ahorita recordaré el nombre, pero es una isla que aparecía de uno de los proxenetas israelitas capturado en Medellín por tráfico de menores, aparecía a nombre de él y sin pago de arrendamiento durante más de 5 años. Entonces, Ibiza se llamaba esa isla. Sí, pero mire, claro que hay otro foco, digamos, hay un foco que es el uso, este uso pues para fines, digamos, criminales y de explotación de personas, como el de este israelí que usted nos está diciendo, pero usted nos dice, por ejemplo, que hay islas de estas que tienen manglares y que tienen arrecifes de coral, que esos son sitios que no es que se deban cuidar, es que no se deben tocar, no es que se deban cuidar, es que no se deben tocar. Entonces, usted me dice periódicamente, pero periódicamente es cuándo, cada cuánto y cuál es la institución del Estado que está encargado de ir y ver cuál es el cuidado que le están dando y si hay sanciones. Hay un equipo de parques nacionales que mantiene aquí pendiente, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver con lo que se ha declarado parques nacionales. Hay un equipo de la Agencia Nacional de Tierras que también vive aquí, compuesto por un par de biólogos marinos que hacen también esa tarea de informes regulares y permanentes sobre la ocupación de las islas. Están con sede e instalación aquí en Islas de Rosario. Pues director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, mire, queríamos saber específicamente cómo había sido ese proceso, porque sí, no solo son las islas de Rosario, hay muchas islas en Colombia, terrenos baldíos que terminan siendo adjudicados por cifras irrisorias que han pagado hoteles, familias, personas jurídicas durante décadas y sí han explotado de manera importante esos terrenos y nos parecía pues interesante poder hablar con usted de cómo se habían hecho esas renegociaciones de los contratos y cómo se había hecho el avalúo para que ahora tuvieran que pagar lo que están pagando. Mil gracias por estar con nosotros. No, a ustedes mil gracias por visibilizar esta acción que consideramos que es muy conveniente para la administración del patrimonio natural de los colombianos. Gracias, doctor Harman. Imagínense, Jennifer, pasaron de 900.000 a 19 millones de pesos. O sea, acá lo que hay que preguntar es por qué razón esto no se había hecho antes. Exactamente, Camila. Es que de verdad que a uno cuando uno hace estos recorridos, uno le dicen, esta isla es de tal persona, esta isla es de tal otro, y uno dice, pero ¿cómo así que tienen una isla en esta maravilla terrenal que tiene Cartagena? Y cuando uno va y mira, pues los precios, acuérdese usted lo que pasaba con Café del Mar, este baluarte que pagaban como 10, 13 millones de pesos y que pues también se tomaron medidas al respecto. Y a mí sí me hubiera gustado saber, Camila, qué hay detrás de esto, porque están haciendo el tema técnico para saber cuánto realmente tienen que pagar de arriendo, pero cómo llegaron estas personas allí, cómo llegaron a posesionar, a tomar posesión, a tener la tenencia de esas islas para luego generar estos negocios que cobran, como lo decía, 1.500.000 por la noche en estos grandes hoteles. Porque sabe que, Camila, no en las islas tengo información, pero sí en Cartagena rellenan los manglares y sobre esos manglares rellenos han construido incluso hoteles y eso es manejado por grupos delincuenciales. Entonces yo sí creo que hay que mirar más allá del tema técnico de saber cuánto es el avalúo, sino de lo que está pasando con los manglares, por ejemplo, en Cartagena específicamente. O sea, totalmente de acuerdo con que tocaba actualizar eso y si usted tiene pues plata para una isla, para un hotel, tiene que pagar no sé, bastante y tal, pero también es cierto, Jennifer, y es que no es tan fácil que una inversión o una familia que sea vaya a tener algo allá, y por eso es que es tan caro el hotel allá. Los costos de mantenimiento de una isla son carísimos, porque usted cualquier cosa que tiene que hacer, movilizar un obrero, llevar cemento, lo que sea, son 50 minutos en lancha, y dos, usted sabe pues que vivió allá, todo lo que está en el mar se daña en un segundo.
todo, los materiales, la ropa. Entonces, si usted sea de recreo o sea un hotel, pues la inversión es muy grande. Entonces, al margen de eso, pues por eso es que no es tan fácil tener una isla, pero de acuerdo, si va a tener una isla, pues que le cobren 30, 40 o 50, pero ¿sabe qué pasa? Lo que corresponda. ¿Sabe qué pasa, Sebastián, en este caso? Es que es el caos del Estado que no administra. Cada quien mira a ver qué hace, cuánto paga y cómo mantiene el bien. Pues imagínese usted que nos acaba de decir el director Harman que el señor Mancuso tenía una isla en San Bernardo, en el archipiélago de San Bernardo, o sea, de esa magnitud de lo que estamos hablando. Pero yo sí me preocupo mucho por el tema medioambiental, el daño ecológico que se le está haciendo a todo el sector de Isla del Rosario y del archipiélago de San Bernardo es monumental. Yo recorrí hace algunos meses el archipiélago de San Bernardo y están rellenando, pero de una manera impresionante. Es decir, están creando islas, están acabando con manglares, están acabando con todo el medio ambiente, con todo ese ecosistema marino. Y yo digo, ¿dónde están las autoridades? La DIMAR, tantas autoridades que hay, parques nacionales, que deben estar allí preservando ese bien de la humanidad, pero no lo hacen, no sé por qué, o sí sé por qué, porque ya obviamente que todo en Colombia tiene un precio. En este sentido, yo sí llamaría la atención de que ya que el gobierno está muy preocupado y en buena hora lo está haciendo por preservar las islas, que le pongan un cuidado a ver quiénes están detrás de creando islas, inclusive de manera artificial para rellenarla y para tener ahí un bien en la mitad, en ese paraíso, como dice Jennifer. Pues imagínese, Oscar, lo que nos estaba diciendo el director Harman, que hasta un delincuente de estos explotadores israelíes que vienen a Colombia, pues hasta uno de ellos tenía ahí una isla. Mire, aquí lo que vemos, si no se había hecho antes, pues es una cosa que es básica, tiene que haber ahí un mecanismo de corrupción o de tráfico de influencias, indudablemente, para acceder a eso, porque estamos hablando de baldíos, y se supone que los baldíos que le pertenecen al Estado, esos baldíos deberían ser, tendrían destinación, por ejemplo, o reparación de víctimas, o proyectos productivos, o un tipo de proyectos que por lo menos sirvan para beneficiar pues a los ciudadanos y ciudadanos que necesitan del Estado. Aquí no es solamente eso, porque no se había hecho antes, sino porque sigue habiendo este tipo de alquilar en lugares donde hay manglares, porque es que los manglares, hay que entender la importancia de un manglar, eso que nos ha dicho Jennifer varias veces y que lo que hemos comentado acá, que en Cartagena se construye sobre manglares. Los manglares, para que entiendan los oyentes, son nodrizas en las aguas. En los manglares es donde se empieza a gestar nueva vida de las especies animales. Entonces es gravísimo que se esté no solamente edificando, sino que se siga alquilando lugares que son, uno, baldíos, y dos, donde se está generando vida acuática. Y hago el énfasis, Ana Cristina, en el tema de grupos criminales organizados, porque yo vivía allá, mandan a la gente a ocupar ese terreno, ese manglar, lo rellenan y se quedan tantos años viviendo en ese lugar, y como ya tienen la tenencia sobre esa nueva propiedad que se ha creado artificialmente, pues ya luego hacen unas ventas extraordinarias para montar negocios. No me constan las Islas del Rosario, pero sí en Cartagena. Y simplemente para contestarle a Sebastián, que bueno, sí, si uno tiene una isla ya, pues los costos, tal. Por ahí hay un dicho que dice: quien tiene para el whisky, tiene para los hielos. Pues si uno tiene una isla de recreo para ir a vacacionar allá fines de semana o días de vacaciones, pues obviamente debería tener para hacer todo el mantenimiento, que sí que es caro, que sí que todo se daña, pero pues obviamente tener una isla es un lujo que no todos nos podemos dar, así que a mí sí me parece, que debería hacerlo. A la cabeza esa misma frase de Jennifer, ¿sabe? El que tiene plata para el whisky, tiene plata para el hielo. Pero yo no dije lo contrario. Yo lo que por ejemplo, rápido, porque Ana Cristina dice, ¿por qué no son una víctima o un pescador? Porque hay que tener mucho dinero para ya construir, mantener algo. Para construir, no para mantener la isla, porque la isla la isla finalmente es naturaleza. O sea, para mantener, si usted construye y edifica. Bueno, la isla, si usted se la da a un pescador, se la puede dar a un pescador y que estén los pescadores ahí funcionando. Bueno, pero si que no haya turismo de ningún tipo en las Islas del Rosario, será una decisión del Estado tal. Pero si queremos que haya turismo en las Islas del Rosario, pues toca. Pero ahí no habría turismo porque es una casa privada. Es una isla de recreo, es que estamos hablando de una finca. Claro, es que hay islas que son muy, muy chiquitas, es menos de 1 hectárea, digamos, tener algo ahí, sea lo que sea, incluso una fundación, hay que tener mucho dinero, digamos, no es sencillo. Una lancha entre las Islas de Rosario y Cartagena le cuesta 3 millones de pesos un trayecto. Entonces, claro, suena muy fácil, démosela a alguien, pero detrás hay que poner una inversión gigante para construir sea lo que sea allá. Jennifer me iba a decir algo, creo.
Hugo, No, Mario. sí, estaba recordando yo, Camila, que muchas de esas islas se han convertido en rumbeaderos, que son rentadas para todo tipo de fiestas y celebraciones. Recuerde usted, yo creo que Oscar tiene mejor memoria que yo, en una isla, la isla Múcura fue capturada hace algunos años, alias Fritanga, ¿sí? Cuando estaba en plena boda. En un hotel en la fiesta absolutamente espectacular. espectacular, Porque ahí en esa isla claro. Múcura hay un hotel precioso, lleno de extranjeros. Consiga, usted vaya a buscar para diciembre una habitación en Isla Múcura y no encuentra. O sea, Imposible. hoy ya no ya están reservadas las del siguiente año, porque eso es un paraíso. Y efectivamente ahí encontraron a Fritanga. Eso no fue, Hugo Mario, ¿se acuerda que era como una fiesta que tenían de disfraces y todo? Y pensaron los de la fiesta en tremendo bacanal que cuando llegó la policía a capturarlos pensaban que eran parte del evento, ¿no? Que eso era parte del entretenimiento de policías. de la Sí, 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 fiesta sí. y por eso como que no se avisparon en su momento de lo que estaba pasando. Sí, había toda suerte de artistas allí, ¿no? En la isla Múcura, en esa celebración, en ese matrimonio, artistas muy reconocidos del país, gente de la farándula, una fiesta por todo lo alto, y ahí justamente fue capturado Fritanga. Sí, un hotel espectacular. Jennifer, una última cosa. No, Camila, que me parece muy bien lo que está haciendo el Estado, me parece que es algo que estaba en deuda. Estas personas pues llevan ahí explotando estas islas que, como dice nuestro compañero Oscar, son bienes de todos los colombianos, sobre todo los ecosistemas que hay que proteger, así que me parecen buenas medidas y que ojalá eso que están haciendo en las Islas del Rosario, pues repito, se vaya a Cartagena, sobre todo en estas zonas de manglar que están tan expuestas a este tipo de comportamientos, de situaciones o de grupos criminales que mandan a rellenarlos artificialmente y pues ahí se pierde un montón de vida para los cartageneros. 11 de la mañana, 32 minutos. Vamos a hacer otra pausa y volvemos porque el viernes les contábamos a ustedes y les hacíamos un resumen de